Día jueves, 2 de diciembre, día fatídico para Cuba, glorioso para Fidel y Raúl Castro y algunos más. Desembarco del Granma, fecha histórica. Acabo de regresar de un pequeño recorrido. He encontrado el fruto de la revolución, el fruto de aquel 2 de diciembre en que desembarcó Fidel en el Granma, calles destrozadas, paradas repletas de estudiantes, de trabajadores, con la esperanza de llegar a su trabajo o de llegar a sus escuelas. Ya no importa mucho la hora que se llegue, pero hay un grupo que quiere cumplir. Han perdido mucho tiempo ya en el recorrido. Ese recorrido es diario, esa pérdida de tiempo es diaria. Se oprime el corazón, se les destroza el alma al hombre que ama a esta nación, que ama a su pueblo. Ya ni se asustan por la nueva cepa de coronavirus, Omicron. Se amontonan dentro de los ómnibus como manadas de ovejas acosadas por el lobo. Dura realidad la de nuestra nación. ¿Qué hacer? ¿Hacerse opositor? En realidad le sería más terrible la vida. A propósito, voy a hablarles hoy un poco de la vida de un opositor. Es algo paradójico en qué se convierte un hombre o mujer, o joven, cuando se hace opositor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando te haces opositor, la vida se te hace imposible, pero existes. Opositor dentro de Cuba, desde luego. Decía que un poco se te hace la vida imposible, pero existes. Yo pienso que todo aquel que vive no existe, porque aquel hombre, aquel individuo que no puede expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas, que no pueden poner en práctica su talento, que está oprimido, censurado, que no puede tener libre albedrío o ser libre. Yo pienso que vivir así, con eternos miedos, para mí eso no es existir. Se vive porque se respira, se camina, se trabaja, pero no puedes existir como tú eres. Y si no existes como tú eres, vives, pero no existes. Existe el que te oprime, al que le temes. Dentro de Cuba, un pensador diferente solamente que intente ejercer sus derechos, sus libertades que por condición humana le corresponden, es convertido en un parias. Pierdes tus derechos de existencia. Yo pudiera poner ejemplos de otros opositores, pero no conozco bien su vida. Voy a poner el mío, poco común. No porque haya diferencia en ideas respecto a la libertad, sino por la forma en que yo me convierto en opositor. Era oficial de la Marina y tenía una vida bastante espléndida. Tenía recursos y cierta libertad para salir y entrar del país. Maquinista de la Marina Mercante.
Ya para los años 80 comienzo a ser opositor, pero no un opositor como los apodados contrarrevolucionarios. Yo no conocía nada de que existía oposición acá en Cuba, conocía muy poco del exilio, pero ya conociendo más profundamente lo que era la revolución, pienso diferente. Gracias a Dios, siempre he tenido la capacidad y el regocijo de pensar con mi cerebro, de mirar con mis ojos y de hablar con mi lengua. En una palabra, he tenido ese don de existir. No fue un enfrentamiento directo, fue un intento de reformar el sistema socialista. Tonterías, pero bueno. Novato, al fin comienzo así, creyendo yo que Fidel Castro me iba a escuchar. Tonta idea, pero me sirvió de mucho. Hice algo parecido a la Carta de los 77 en la República Checa. La diferencia es que lo hice yo solo. Recuerdo el día que entré al Consejo de Estado, allí en la Plaza de la Revolución. Llevaba yo 90 páginas manuscritas. Tengo que confesar. Cuando avancé hacia la Plaza de la Revolución, producto de que me habían negado la entrevista con Fidel Castro, alegando que él estaba muy ocupado, y me habían pedido que por carta entregara lo que yo quería conversar con Fidel Castro. No, yo no la entregué por carta, yo la llevé personalmente. Recuerdo que vine en un auto que yo manejaba con otro amigo y le dije, voy a entrar a esas oficinas. Si me demoro más de 2 horas, regresa y di a mi mamá y a mi esposa que me van a encerrar por 30 o más años en la prisión. En aquellas 90 páginas iba un enfrentamiento directo a Fidel Castro y sus errores. Bueno, creía yo que eran errores, pero después me doy cuenta que eran propósitos. Propósitos del ego de dictador. Recuerdo como si fuera hoy. Salí caminando para la oficina de la Plaza de la Revolución del primer ministro. Tengo que decir que me temblaban las piernas. Pero también tengo que decir que no era un miedo a la prisión, ni a la muerte, ni a ser asesinado, ni... No. Era un miedo escénico que me ha acompañado siempre, durante toda la vida y contra el cual he tenido que luchar ferozmente para poder existir. ¿Saben algo? Allí firmé, me tomaron el número de carnet de identidad, dirección y todo. Pero ¿saben? Cuando salí, existía. Era un hombre que existía dentro de la dictadura cubana. Estaba consciente que todo se iba a voltear con respecto a mi vida. Allí comenzó la odisea y allí comencé yo a existir. Cuando salí de allí, parecía que había soltado un saco de piedra que llevaba encima. Hasta esa fecha, amigos y hermanos, de ahí comienza la historia de hacerme imposible la vida. Comenzó la persecución. Aunque trabajaba acá en La Habana y todas mis relaciones eran en La Habana,
Aún mi domicilio estaba en Santo Domingo, en el pueblecito al centro de la villa. Todos los meses era citado a la policía. Nunca dejé de decir cómo pensaba y cómo sentía, como siempre, pensando con mi cerebro, mirando con mis ojos y hablando con mi lengua. Se me hizo la vida muy difícil allí. El control policial sobre mi persona. Sin creerlo yo, me había convertido en un opositor. No tuve más alternativa que emigrar permanente a La Habana. Dicen que los pueblos chiquitos, infierno grande. Era cierto. Ese adagio es cierto. Aquí en La Habana tuve más libertad. Hasta convertirme en un opositor público. Ya entonces sí todo fue cambiando. No obstante, hasta el 2006, 2007, pude hacer oposición clandestina. Pero ya cuando el 2007 comienzo a participar de una biblioteca independiente, los caminos de vida se fueron cerrando. Vienen los primeros arrestos. El acoso. Difícil. Difícil. Pero aquí estamos aún para contar la historia. Yo no soy el más perjudicado. Los más perjudicados fueron los de la década del 60. Eternas prisiones políticas bajo inhumanas condiciones. Chanes, Ubermato, Valladares y otros, a los que no asesinaron en la cabaña por órdenes de Che Guevara y Fidel Castro, o murieron en otras condiciones. En mi valoración personal, es el único exilio que justifico, porque si te quedabas dentro de Cuba, de seguro ibas al presidio o te asesinaban, te llevaban al paredón. Quiero decir que en mi caso particular nunca me expulsaron de la Marina. Yo no acepté más trabajar para una dictadura. El último acoso que me hicieron en Santo Domingo fue un juicio popular, pero no popular donde el pueblo participó, sino popular dentro del Partido Comunista. Me llevaron a una sala de justicia. Allí estaba jefe sector, secretaria del partido, los componentes del poder popular. Claro, respaldado por la policía. Allí quisieron aplicarme un expediente de peligrosidad, a pesar de que no cumplía ninguno de los requisitos para ser un individuo peligroso o para caer en este concepto claro comunista, donde un individuo se lleva a prisión porque se supone que de aquí a 1 año o 2 años puede cometer un delito. Increíble. Increíble. Pero esa ley existe aquí en Cuba. Si un militante del partido va y denuncia, o un jefe sector, dice, fulano de tal, yo creo que el año que viene va a cometer un delito. Increíble. Te llevan a prisión por esa suposición. Nada concreto. Sin pruebas. Sin evidencias.
barbaridad de injusticia. La secretaria del partido me amenazó. Te voy a meter 4 años en la prisión. Sí, a meter. Porque todas esas no saben ni expresarse. Me paré y quise decir algo, pero el jefe del sector que estaba ahí me dijo, siéntese, usted no puede hablar. Lo único que dije, ustedes tienen la pistola por el mango, así me tengo que callar. Resultó que fue cuando decidí emigrar a La Habana. Conocí entonces mucho más de cerca la oposición dentro de Cuba y del exilio. Conocí mucho más de cerca las atrocidades cometidas por el régimen, por el Partido Comunista. Mi convicción de ser contrarrevolucionario de la revolución de Fidel Castro entonces se arraigó más en cada arresto, en cada acoso. Salía más fortalecido, más rebelde, más dispuesto. Cuando comencé a ser opositor público, entregué mi auto a la iglesia. Me desposeí de todo lo que pudiera tener algún valor, porque ya conocía que el gobierno iba a hacerme la vida imposible. Yo me puse casi a vivir como un parias ya, como un mendigo, para que el Estado no pudiese aprovecharse de nada de lo que yo tuviera. Me separé definitivamente de la familia. Rompí con mi esposa. Mis hijas se fueron de mi lado. Quería hacer aquello antes de que comenzaran a presionarlos a todos. Escribí en algún post en una ocasión, me suicidé antes que me suicidaran. Yo estoy seguro que nadie entendió eso. No me podían expulsar del trabajo porque ya yo me había ido. No me podían quitar el auto con el que yo hacía de taxista porque ya yo lo había entregado a mi iglesia. No me podían quitar la licencia de colchonero que tenía también porque ya yo la había entregado al gobierno. No podían presionar a mis hijas porque tenía apenas comunicación con ellas. No podían presionar a mi esposa porque no tenía esposa. Solamente a mi hermana, que siguió mis pasos. Desgraciadamente le costó la vida. Cada día estoy más seguro que la asesinaron. Pero mi hermana también existió. Dejó una huella. La vida de un opositor. Si tienes trabajo, te expulsan del trabajo. Si tus hijos están en una carrera que se supone de importancia, los comienzan a presionar. Eso si no los expulsan. Si tienen trabajo, los presionan o los expulsan también. Vienen y te chantajean por los hijos estudiando o por el trabajo. El partido del barrio donde vives está comprometido a informar sobre ti. Aquí en Cuba, que casi se vive de la ilegalidad,
Ya sabes lo que te toca. No puedes comprar nada ilegal. Después que existe el cuentapropismo, parecía que iba a haber una ventaja para los opositores con relación al trabajo. Pero si estás trabajando con un particular y no apruebas el chantaje de dejar de hacer oposición, vienen y le dicen al dueño del negocio: fulano de tal es opositor, tienes que expulsarlo del trabajo. O si no, ya sabes lo que te toca. Producto de que todos los negocios particulares aquí tienen que trabajar al 90% de la bolsa negra. Y te pueden mandar inspectores, corruptos también, por supuesto. O retirarte la licencia. Y se acabó tu cuentapropismo. Hasta para la atención médica es peligroso. En 2 ocasiones he ido al hospital, creyendo yo que no era detectado, porque hablaba con un amigo y bueno, era el amigo el que me iba a atender. No iba por consulta ni por nada de eso, sino directamente con un amigo. Y después la contrainteligencia me decía: estuviste en el hospital, en urología. Nosotros te podemos ayudar, nosotros tenemos buenos médicos, te podemos suministrar medicina, lo que tú necesites. Mi hermana en una ocasión estaba con una de las imagüitas ingresadas en el hospital. Y allí fue el agente de contrainteligencia, supuestamente a brindarle apoyo. Ella se negó, dijo que si los demás recibían el beneficio, ella también. Le brindaron jugos. No quiero decir que los jugos era para dañarla o que estuviesen envenenados, pero estaban envenenados de dictadura. Ella no aceptó. Todo esto es para decirle: tu vida está en nuestras manos. La de tus hijos también. No quiero decir con esto que asesinan físicamente a un niño o a un joven. No, pero le hacen un asesinato peor, que es el asesinato espiritual a través del miedo. Porque ese acoso constante crea un estado de, sí, de depresión mental. A veces yo me he dicho, es preferible un enfrentamiento violento, directo y ya. Y no estás con esa preocupación constante desde que te levantas. Si vienen y no vienen. Decir que si cuando vas por la calle pasa una patrulla y te preguntas: ¿vendrá para mí? Cuando no estás firme, te produce desgaste. Yo le doy gracias a Dios porque creo yo que no me ha producido desgaste, sino un reavivamiento espiritual. Antes de hacerme el registro donde me robaron todas mis propiedades, me quitaron hasta una moto que había recién adquirido, legal. Yo estuve cerca de 15 o 20 días levantándome de madrugada y saliendo hasta el camino a ver si venían, si estaban, porque tenía el presentimiento de que me iban a hacer un allanamiento. A pesar de que no me gustan los que huyen, a veces pienso que es que han llegado a su límite, al límite de resistencia, porque sobrevivir a todo este
acoso, a toda esta presión, creo que sí trabaja en los nervios y te hace de la vida una agonía. Una de las perversidades más graves que existe en todas estas fuerzas represivas, dirigidas, orientadas y gobernadas por el Partido Comunista, es que no les importa a los niños. Si estas personas opositoras tienen niños, a ellos no les interesa. Si tienen padres o madres enfermos, tampoco les importa. Yo recordaba esas vivencias de las imagüitas de mi hermana cuando llegaba el acoso, cuando veían que a su mamá al salir, al bajar de la casa, la esposaban, la arrastraban hacia un auto patrulla. Ellas se quedaban mirando y llorando. Es algo muy atroz, muy atroz. Sucedían con su madre, pero también sufrían cuando lo hacían conmigo. Porque yo he sido un tío padre. Pero así lo hacían en cualquier familia opositora. Le importaba un bledo la imagen que se podrían llevar esos niños o el sufrimiento de esos pequeños. Los han tratado peor que a los terroristas. Porque ¿qué armas tiene la oposición? El pensamiento, el teléfono, el lápiz, el bolígrafo, el papel, la palabra. Yo tengo que confesar que la vida de opositor me ha hecho feliz, porque existo como el hombre que soy. Pero para otros ha sido un infierno. Cuando tú eres excluido social, política y económicamente, cuando tú no tienes derecho a la vida, cuando no tienes derecho al trabajo, a la libertad, cuando ponen, obligan a barrios completos a repudiarte, cuando tus vecinos a veces dejan de tratarte, de saludarte, de conversar contigo por el miedo que inculpa el... Cuando tus niños son discriminados en la escuela, cuando tienen que hacer cosas que no sienten, tienen que mentir, a veces te dan deseo de hacer cosas locas. Pero los demás no saben a qué punto te llevan, a qué punto de irracionalidad te lleva toda esa presión, todo ese acoso que es capaz de hacer un padre o una madre cuando están privados de trabajo, con qué sustentar a sus hijos, cuando no tienen que darle de comer, no tienen para comprarle una ropa adecuada, solo por pensar diferente al gobierno, exigir tus derechos que por condición humana te corresponden. ¿Qué es capaz de hacer un padre cuando está privado del derecho de dar vida a sus hijos? Esto es crimen de lesa humanidad. Yo he hablado un poco de mí porque no conozco a fondo la historia de otros, pero pueden estar seguros que a otros les ha ido peor. Esas madres y esos padres que están hoy en la cárcel, que no pueden ver sus hijos o sus padres,
y no han cometido delito que no sea decir, expresarse como piensan y sienten. Son juzgados por desacato, por atentado, cuando ellos son las víctimas del desacato y del atentado. De hecho, un individuo, cuando se convierte en opositor, que se hace un ciudadano, se convierte, para que el mundo entienda y hacer una comparación. Un opositor dentro de Cuba tiene el mismo significado que un terrorista a nivel mundial. Eso es un opositor dentro de Cuba. Yo no puedo describir realmente lo que vive un opositor dentro de Cuba. La prisión, el golpe, las esposas, el calabozo, no es comparable con el daño espiritual y la destrucción de las familias. Mi hermana fue terrible lo que vivió, porque ella tenía sus hijos, sus dos pequeñitas. Yo no sufrí tanto, porque me separé de la familia mucho antes. Una de mis hijas estaba en el exterior, la otra vivía lejos de mí. Y bueno, no era tan crudo, pero ella sí. Para mí ha sido crudo últimamente porque hace casi 5 años que no abrazo a mis nietos. De hecho, cuando regresé en el 2017 de los Estados Unidos, me suspendieron el pasaporte. Pero sigo diciendo, al opositor intentan hacerle imposible la vida, pero existe como tal. Y eso vale más que todo. Lo que sufrí con mi hermana fue terrible. Cuando estaba allí en el hospital, en la camilla del Hospital Nacional, me agarró la mano y me dijo, no dejes que me lleven para el Calixto García. De allí voy a salir muerta. Parecía que no, pero como había trabajado el acoso, los golpes y toda esa presión sobre ella, el miedo no era infundado. Estaba bien fundamentado. Estaba convencida que iba a salir muerta. Qué triste. Y no poderla llevar a otro lado. Tener que ir allí, porque es la asistencia médica gratuita que le brinda el gobierno al pueblo. La única. Qué triste que una hermana o un hermano o un padre o una madre te digan esas palabras. Y tú, como no tienes alternativa, la llevas a ese lugar de donde salió muerta. Quizás si lo hubiese llevado para la casa, estuviese viva, a lo mejor con secuelas, pero viva. Triste la vida de un opositor.